Estamos en el capítulo 23 y hemos comentado hasta el versículo 22. Recordemos que San Pablo lo tenemos preso en Jerusalén y la intención de los judíos es acabar con él. Lo último que vimos es cómo había un grupo de unos 40 hombres que se habían comprometido con voto a no comer hasta matar a Pablo, y que le iban a pedir al procurador pues que lo llevaran otra vez al Sanedrín para aclarar más como la cuestión suya de lo que ha hecho mal, según ellos, y estos 40 están preparados para que no llegue al Sanedrín, para matarlos por el camino. Pero recordemos que ya vimos cómo interviene la providencia, y hay un joven sobrino de San Pablo que no se ha hablado nunca más de él, ni antes ni después, pero aquí vemos la providencia, como este chico se entera, no sabemos por qué ni cómo, de esa trama que hay, y le avisa a San Pablo y se le avisa igualmente al procurador. Y entonces hemos visto cómo, digamos, el procurador escucha a este joven y le hace caso. Y hemos visto lo primero que hace es la prudencia, primero decirle a este muchacho que no lo diga a nadie, es decir, que no diga a nadie que ha hablado con él, para que las autoridades piensen que él ha actuado pero que no sabía la trama. Luego, este chico no debe decir a nadie este proyecto, es decir, que él lo sabe. Dice: el tribuno despidió al joven encargándole no dijese a nadie que le hubiera dado a saber aquello. Esta es la primera medida de prudencia que toma el tribuno. Bien, leamos entonces ahora de este capítulo 23 los versículos 23 al 26. Después llamó a 2 centuriones y les dijo: tened preparados para la 3:00 hora de la noche 200 soldados para ir a Cesarea, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo, y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Fijémonos cómo enseguida el tribuno busca la manera de que no tenga necesidad de decir al Sanedrín, de negarse al Sanedrín para enviarle a Pablo a que lo puedan, igual, una vez más, investigar a ver qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué se le ocurre? Pues antes que se lo pidan, lo saca. O sea, pensemos que en los tribunales, como en cualquier otro país, en los tribunales de Roma existían jerarquías, ¿no? Entonces, ahora estaba en el tribunal del tribuno, que era en Jerusalén, pero un superior era el que estaba en Cesarea. Uno más superior sería el de Roma. Por lo tanto, si desde el de Jerusalén lo pasa al de Cesarea, los acusadores tendrán que ir a Cesarea, porque ahora ya en Jerusalén no pueden juzgarle. Entonces, esto es lo que él hace. Prepara, si os fijáis, un buen grupo de soldados que protejan a Pablo. Yo no sé si os habéis fijado. El tribuno llama a 2 centuriones y le dice que prepare 200 infantes que irán hasta Cesarea y 70 jinetes. Es decir, irán por lo tanto 200 a pie y 70 junto, digamos, a caballo, junto con San Pablo, al cual también le prepararán sus caballerías. Y saldrán de Jerusalén a las 9 de la noche. De hecho, el texto original habla de la hora tercia. Dice a la hora tercia. La hora tercia, recordemos que contaban a partir de las 6. Por lo tanto, la hora tercia es las 9 de la noche, a partir de las 6 de la tarde.
De esta forma, cuando por la mañana vengan a pedirle que lleven a Pablo al Sanedrín, ya no estará. Y por lo tanto, él no tendrá que decirle no. Observemos el cuidado que tienen todas estas autoridades romanas para contentar a los judíos, para no enfrentarse a ellos, sobre todo al Sanedrín. Constituía en el fondo un peligro para ellos enfrentarse al Sanedrín. Por lo tanto, se aprovecha de que sabe la noticia sin averiguar más, lo cual quiere decir que creyó que era posible eso que le había dicho el sobrino de San Pablo, pues organiza todo perfectamente para que, repito, no puedan hacer nada. Lo que se han propuesto es contra Pablo. Pero detrás de todo esto, fijémonos que lo que está actuando es la providencia. Cómo la providencia divina cuida de San Pablo. No le priva de la cárcel, no le priva de los sufrimientos, pero lo protege. Después veremos qué sentido tiene quizás todo este sufrimiento de San Pablo. Veamos los versículos 27 al 30. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaba a punto de matarlo cuando, al saber que era romano, acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, le bajé a su Sanedrín y hallé que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado el aviso de que se preparaba una celada contra ese hombre, al punto te lo he mandado y he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti. O sea, observemos que lógicamente el tribuno, al enviar al preso a Félix, a la autoridad superior a él, tiene que decirle por qué y de qué se le acusa. Es decir, tiene que escribirle una carta. Y estos versículos que hemos leído es la carta que escribe el tribuno a Claudio Lisias, o sea, al que es superior, dice Claudio Lisias, al muy excelente procurador Félix. O sea, Claudio Lisias, el tribuno, se dirige al procurador Félix. Es interesante que fijémonos que el historiador Tácito, que es romano, describe a este Félix como era un liberto. Saben que los libertos son los que habían sido esclavos y habían sido liberados, normalmente por influencia de alguna autoridad importante, ¿no? Porque difícilmente un esclavo podía tener medios para comprarse. Y dice de él que era un hombre que tenía poder de rey y alma de esclavo. Es decir, tenía mucho poder, pero toda la amargura y toda esta situación propia de un esclavo que ha estado sin derechos y sin ningún tipo de consideración, ¿no? Y que por lo tanto era un hombre avaro, era un hombre cruel y un hombre disoluto. Así lo describe Tácito a este procurador al que ahora llega San Pablo. Y en esa carta, fijémonos con qué diplomacia se presenta él como protector de Pablo, ciudadano romano. No sé si lo habéis visto. Expresa así la situación de lo que ha ocurrido con Pablo, pero sin manifestar lo que iría en contra suya, porque recordemos que estuvo a punto de azotarlo y se enteró que era ciudadano romano solo cuando ya lo iban a azotar. Y además está prohibido a un ciudadano romano ponerlo preso así tan a la ligera como lo pusieron a San Pablo. Más bien se presenta como protector, es decir, sabe que los judíos lo quieren matar y por lo tanto él, para protegerlo, se lo envía a Félix. Es verdad,
pero no es toda la verdad. Continuemos, versículos 31 al 35. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, dijo: «Te oiré cuando estén también presentes tus acusadores», y mandó custodiarle en el pretorio de Herodes. Tenemos, por lo tanto, que los soldados han acompañado a San Pablo, aquellos 200 que iban a pie, lo han acompañado hasta Antípatris, unos 63 kilómetros más o menos entre Jerusalén y Antípatris. Por lo tanto, han estado toda la noche caminando y parte del día. Una vez que ya los deja allí en Antípatris, desde Antípatris hasta el mar, Cesarea está en la costa, ya es un terreno plano, terreno llano, ya no hay el peligro de que puedan saltarle por el lado, digamos, de improviso, y por lo tanto ya es suficiente los que van a caballo, que no eran pocos tampoco. Esta ciudad de Antípatris fue una ciudad que fue reconstruida por Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de los Herodes, no? Herodes el Grande. Vale. Y precisamente le puso Antípatris el nombre de su padre, que se llamaba Antípatro. Entonces, de Antípatro, la ciudad Antípatris. Y luego ya desde Antípatris hasta Cesarea, pues van con los otros soldados hasta llegar a Cesarea, que era el lugar donde residía el procurador romano. Y lógicamente se lo entregan y le entregan la carta. Pero fijémonos que en la carta no decía de dónde era Pablo. Por esto le preguntan de qué provincia es. San Pablo le dice que es de Cilicia, y una vez enterado y aclaradas las cosas, pues lo lleva a la cárcel. Y lo pone precisamente, dice aquí, en el pretorio de Herodes. Es decir, se trata del palacio, digamos, que tenía Herodes, que ahora lo ocupaba el jefe romano y en el que había pues un lugar para los presos. Pues ahí tenemos a San Pablo preso, sin haber hecho nada, pero de todas formas protegido por los romanos. Es decir, el procurador tenía que protegerle, porque era un ciudadano romano. Y en este caso es la providencia que sirve para que San Pablo pueda salvar la vida, porque si no, no lo habría salvado. Pero aquí hay un detalle que yo quisiera que nos diéramos cuenta, porque podríamos pensar, bueno, y aquí tenemos ahora a Pablo, el gran apóstol, que se ha movido tanto, que ha predicado en tantos sitios, que ha hecho tanto bien predicando, y ahora el Señor permite o quiere pues que esté en la cárcel, y ahí va a estar 2 años. Ya lo veremos más adelante. Y uno piensa, y bueno, ¿y no está perdiendo el tiempo aquí San Pablo? ¿No podía haber ido a predicar a más sitios? Recordemos que su proyecto era, después de venir a Jerusalén, ir a Roma y desde Roma venir a España. Pues parece que todo esto se queda truncado. Sin embargo, fijémonos que San Pablo no lo ve así. Veamos lo que nos dice él mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Vale, o sea, fijémonos que según este texto, San Pablo explica cómo vivía ese estar preso, porque después ya veremos que después de estos 2 años en Cesarea lo llevarán a Roma y en Roma estará otros 2. ¿Y cómo ve él eso? Pues esos sufrimientos de su estancia preso lo ve de una manera muy positiva,
Porque fijémonos que él dice que suple en su carne, en su cuerpo, lo que faltaba a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, fijémonos, Cristo muere por la Iglesia, por todos los que formamos la Iglesia, por todo el mundo en realidad, porque a todos se le ofrece la posibilidad de entrar a la Iglesia. Y la Iglesia no me refiero al templo, me refiero a la congregación de todos los bautizados. Y Jesucristo, podríamos pensar, pues solo estuvo predicando 3 años, podría haber estado predicando más tiempo y cuánto bien no habría hecho. Entonces, ¿podemos pensar que Jesús fue un fracasado porque murió a los 33 años, más o menos? No, no. El proyecto de Dios se realizó y Cristo salvó a toda la humanidad. Y nos salvó con toda su vida, también con el tiempo de predicación, pero sobre todo con su pasión, muerte y resurrección. Pues Pablo vive en sí mismo ese mismo misterio, por decirlo de alguna forma. Y como decíamos, ¿qué le faltaba a la pasión de Cristo? Porque Pablo dice que él suple en su carne lo que faltó a la pasión de Cristo. ¿Qué faltó a la pasión de Cristo? ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Algo debe faltar cuando dice San Pablo, suplo lo que falta a la pasión de Cristo, luego algo debe faltar. ¿Qué es? Pues es muy importante saberlo. Fijémonos que todos los bautizados somos miembros de Cristo. Y eso no es una historieta, es una realidad. Somos miembros de Cristo. Luego, si somos miembros de Cristo, tenemos que participar de lo de Cristo. No sé si me explico. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. San Agustín habla del Cristo total. Por lo tanto, ¿qué falta? Pues que su miembro, Pablo, también participe de la cruz de Cristo, y eso no es una cosa negativa, sino que es para bien de la Iglesia. Por lo tanto, San Pablo no hacía menos bien a la Iglesia cuando estaba en la cárcel que cuando estaba predicando. Aunque desde el punto de vista humano, lo que se ve desde fuera, pues nos parece mucho más eficaz cuando predicaba. Sin embargo, es como si dijéramos que Cristo, su vida fue mucho más eficaz cuando predicaba que cuando padeció su pasión y su muerte. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en la pasión y muerte Cristo pudo manifestar de una manera mucho más manifiesta hasta qué punto llega su amor por nosotros, hasta qué punto llega su amor por la humanidad. Y San Pablo, aceptando el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento de la cárcel con todo lo que lleva consigo, está manifestando hasta qué punto ama a Dios y hasta qué punto nos ama a nosotros también. Y es esta nuestra identificación con Cristo, nuestro participar de la santidad de Cristo, lo que hace eficaz nuestra vida. Podemos tener mucho activismo, pero si no vivimos íntimamente unidos a Cristo, nuestra vida puede ser, no sé, humo, no es nada consistente. Entonces San Pablo ve el valor positivo de sus sufrimientos. E incluso, fijémonos que en la carta que escribe a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 3, el versículo 1, fijémonos cómo se considera él. Por lo cual, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. O sea, fijaos, es prisionero de Cristo Jesús. O sea, él no se considera preso de los romanos, es preso de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque se ha entregado a Cristo y su vida es de Cristo. Y por lo tanto, todo lo que ocurra es igual. Él ya es preso de Cristo. Él es aquello que diría en la carta a los Gálatas, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, esa su identificación con Cristo hace que él en la cárcel, en el fondo, se siente libre. Porque él es un esclavo, digamos así, es un preso de Jesús. Y por lo tanto eso es libremente, él lo ha aceptado libremente, él se ha entregado libremente a Cristo.
Y por lo tanto, nadie le puede quitar su libertad, en este sentido amplio de la palabra. Entonces, es muy interesante ver los mismos acontecimientos de la vida desde este ángulo, que es el verdadero. Porque muchas veces los cristianos, y esto es muy triste, cuando estamos en circunstancias complicadas o dolorosas, nos quejamos, e incluso somos capaces de decirle a Dios: Señor, ¿y qué he hecho yo? Pero que a mí me pasa esto, con lo buena que soy yo, con todas las cosas buenas que yo hago, y ahora tú me pagas así. Bueno, pero hay quien lo piensa así. Pero si nos fijamos, eso es pura ignorancia. Eso es no haber descubierto qué significa ser cristiano. Y eso no quiere decir que el cristianismo sea un masoquismo, no. No, es el amor lo que nos lleva a identificarnos con Cristo. Porque esto nos ayuda a comprender de una manera vivencial el amor que Cristo me tiene a mí, el amor que Cristo tiene a todos, y por lo tanto me ayuda a amar a todos y a agradecer ese amor a Cristo y a tratar de corresponderle. Si no, el cristianismo se convierte en una filosofía, en una teoría, no es vida, y si no es vida, no tiene fuerza, no convence a nadie. Es nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Él, nuestro participar en su proyecto, lo que da eficacia y yo diría belleza a la vida del cristiano. Pues ahora tenemos a San Pablo preso en este castillo, en este palacio de Herodes, en el lugar de los presos, lógico. En el capítulo 24 se nos va a hablar pues de cómo intervendrá este procurador Antonio Félix, que también se trata de un caso muy especial. Él estaba casado con Drusila. No sé si conocen un poco la genealogía de los Herodes. Todos ellos son una maravilla, ¿no? O sea, tenemos a Herodes el Grande, que fue el que mató a los niños inocentes. Hijo de Herodes el Grande es Aristóbulo, y hijo de Aristóbulo es Herodes Agripa I. Y Herodes Agripa I tiene 3 hijos, digamos un hijo y 2 hijas. Y precisamente una de ellas era Drusila. Y este Félix, que nos decía Tácito que tiene poder de rey y alma de esclavo, pues un hombre muy ambicioso, se había casado sucesivamente con 3 mujeres, todas de estirpe real, y la tercera, la que veremos con la que ahora está casado, es precisamente con Drusila, la hija de Herodes Agripa. Leamos los versículos 1 al 9, capítulo 24, versículos 1 al 9. 5 días después bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentó ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo: «Gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. En todo y siempre las reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos encontrado a esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros le apresamos. Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos». Los judíos le apoyaron, afirmando que las cosas eran así. Aquí tenemos, fijémonos que los judíos que se consideraban tan superiores a los paganos, pues para esto no tienen ningún reparo en buscarse a un abogado que por el nombre se ve que era pagano.
debe ser un hombre elocuente, un buen abogado, diríamos nosotros, y por lo tanto, lógicamente pagándole, porque si no, no creo que habría ido, ¿no? Tenemos pues que el grupo del Sanedrín y el grupo de los que estaban en contra de Pablo, al menos una representación, junto con este Tértulo, pues van a acusar ahora ante el procurador Félix al acusado Pablo. Puesto ya está en un tribunal superior, tienen que ir allí a acusarle. Y fijémonos la habilidad, el lenguaje de este Tértulo. Primero empieza por halagar al procurador, porque claro, desde que él está, pues todo va muy bien, están muy agradecidos a todo lo que hace por el país y no quiere molestarle, no quieren ser prudentes, pero le acusa de 3 cosas graves. Una, de tipo totalmente político, lo presenta como un alborotador de los judíos, y no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Le acusan además de que es el jefe de lo que ellos llamaban la secta de los judíos, la secta de los nazarenos, es decir, entre los judíos que no habían aceptado el Evangelio, evidentemente, consideraban el cristianismo como una secta del judaísmo y que además era peligrosa, les parecía que era muy peligrosa. Y una tercera cosa le acusan, y es de que ha querido profanar el templo. Son todas cosas muy graves, porque recordemos que según la legislación judía, la profanación del templo estaba incluso condenado, según qué tipo de profanación fuera, con la muerte. Es decir, el templo es una cosa sagrada y no se puede profanar. E incluso los romanos, muy respetuosos de los dioses de los pueblos que ellos habían gobernado, que habían conquistado, pues también protegían esas leyes, es decir, respetaban los templos y que se respetase todo lo que se refería a la religión. Pero si nos fijamos, en el fondo son calumnias, son tergiversaciones de lo que era Pablo. Pero aquí nos encontramos una vez más que ante los cristianos, como con Jesús, todo es válido. Con Jesús también se le dijeron muchas calumnias, le acusaron de muchas calumnias y de tergiversación de lo que Jesús había dicho. Y esto no nos debe extrañar porque ya Él nos lo dijo, no puede ser el siervo más que su Señor. Es decir, no es extraño, y esto es lo que sigue ocurriendo. En nuestro tiempo, ¿cuántos cristianos se ven perseguidos por tergiversaciones y calumnias de este tipo? Y por eso tenemos que pensar que somos unos fracasados. Pues no. Tenemos que ver el sentido positivo del sufrimiento. No se trata de que queramos buscar el sufrimiento, no, todos buscamos la felicidad. Dios nos ha hecho para ser felices. Pero cuando hay amor a Jesucristo, esto se ve de otra manera, porque no podemos olvidar que todo este sufrimiento que hay en el mundo es fruto del pecado y es fruto de lo que San Pablo llamará el misterio de iniquidad, detrás del cual está el diablo, y eso no lo debemos olvidar. Por ejemplo, fijemos lo que él mismo nos dirá, San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. O sea, en este texto San Pablo habla del anticristo. Y nos dice, cuando San Pablo escribe esta carta, y San Juan también lo dirá, que ya estaba actuando el misterio de iniquidad. Es decir, existe el misterio de Dios, el misterio de la iniquidad. Existe el misterio del reino de Dios en el mundo, pero también existe el misterio de iniquidad, que es el que va promoviendo pues
todo este tipo de calumnias, de tergiversaciones, de persecuciones, de sufrimientos. Pero, como dirá San Juan, el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y por lo tanto, a este misterio de iniquidad no hay que tenerle miedo. No podemos caer en la tentación de encogernos, agobiarnos, entristecernos y pensar, uy, pobre de mí. No, porque, repito, con Cristo tenemos el triunfo asegurado. Lo importante es, como dice San Pablo, el que está en pie cuide no caiga. Es decir, hemos de vigilar, no nos podemos dormir. Porque, como dice San Pedro, el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Pero resistirles firmes en la fe. Y firmes en la fe significa firmes en mi adhesión a Cristo, en mi amor a Cristo y en mi querer serle fiel en todo momento. Entonces no tenemos por qué tener miedo. Él nos ha dejado medios para poder resistir con alegría y con libertad, que es la Iglesia con todos los sacramentos, con la palabra de Dios que nos enseña, se nos transmite, etc. Por lo tanto, el conocer estas cosas, yo diría, no caigamos en la tentación de caer en el pesimismo y de pensar, pobre de mí. No. El cristiano, dirá San Pablo, se ha de distinguir por su alegría, no por su tristeza. Continuemos leyendo entonces, desde el versículo, a ver que ya me he perdido, eso es, pues venga, del 10 al 13. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió: Yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación. Y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente, ni pueden tampoco probarte las cosas de las que ahora me acusan. O sea, aquí tenemos la defensa de San Pablo. San Pablo, fijémonos que también para ganarse la buena voluntad del procurador, de Félix, y además pues porque lo que dice es verdad, y es que Félix, como que lleva mucho tiempo ya gobernando toda aquella parte de Israel, además su mujer es judía, por lo tanto entiende de lo que se refiere a estas cuestiones del pueblo judío, a la cuestión de las leyes judías, y por lo tanto le puede hablar con confianza de que le va a entender. Esto es lo que la alabanza para ganarse también la buena voluntad, pero que responde a una realidad, ¿no? Y por lo tanto le puede hablar confiadamente, porque, repito, sabe que le va a entender. Y fijémonos, los argumentos de San Pablo son de sentido común. ¿Qué le dice? Pues es que solo hace 12 días que llegué, no he tenido tiempo de hacer ninguna organización, ni tumulto, ni nada por el estilo. Además, él ha venido, como tantos otros judíos, no olvidemos que era Pentecostés, a adorar. Ha venido a adorar en el templo de Jerusalén, pues como tantos otros. Entre ellos pues estarán aquellos que hayan venido de Éfeso, de la parte de Asia, que son los que le acusaron. Y que por lo tanto él no pueden demostrar que haya alborotado ni hecho nada que no sea correcto, ni en el templo ni en la ciudad. Por lo tanto, esto de lo que le acusa no lo pueden demostrar. No hay pruebas de que sea cierto, de eso de que le acusa. Continuemos, versículos 14 al 16. En cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres, creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas. Y tengo en Dios la misma esperanza que éstos tienen, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los pecadores. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Bueno, observemos que San Pablo repite una vez más su rectitud de intención. Y aquí hay alguna cosa muy interesante, y es
que San Pablo confiesa abiertamente que haciéndose cristiano no ha dejado de ser judío. Haciéndose cristiano sigue siendo fiel a sus antepasados y a la ley de Moisés y a lo que enseñaron los profetas. Es decir, entre el judaísmo y el cristianismo no hay ruptura. Hay el desarrollo hacia la plenitud de lo que se inició en el judaísmo. O sea, pensemos que la revelación de Dios que los judíos recibieron ha continuado a través de Cristo. Aquello que dice la carta a los hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, últimamente nos ha hablado por el Hijo. Pero es el mismo Dios el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Pablo. O sea, no hay ruptura. Y por consiguiente, él siempre, como judío y como cristiano, ha intentado ser fiel a Dios. En otra ocasión, cuando perseguía, como dirían, si os acordáis, cuando se defendía ante los judíos que le acusaban, llevado de una conciencia errónea, de una falta de formación del conocimiento de la verdad, llegó a perseguir a los cristianos, pero él dice siempre actuó con conciencia recta. Seguimos, versículo 17 al 21, a ver si terminamos la defensa de Pablo. Al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo después de haberme purificado, y no entre tumulto de gente. Y fueron algunos judíos de Asia, que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecía ante el Sanedrín, a no ser este solo grito que yo lancé estando en medio de ellos: yo soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. Fijemos que San Pablo, con toda claridad, no quiere esconder nada, y dice de lo que Félix tomará buena nota, que él ha venido a Jerusalén, entre otras cosas, a traer limosna para los habitantes de Jerusalén, los cristianos, pero que son judíos, y que precisamente se estaba purificando en el templo por cuanto ha venido de fuera en el momento que lo cogieron. Y les dice, pues quien tendría que estar aquí para acusarme, si es que tienen algo de qué acusarme, serán aquellos de Éfeso, los de Asia. Pero porque ellos le acusaron de haber introducido a Trófimo, ¿se acuerdan?, en el templo, cosa que no pudieron comprobar porque no fue cierto. Con esta defensa, que si nos fijamos, si comparamos de lo que le acusan, la manera como le acusan y las razones que da San Pablo para defenderse, se ve evidente que Pablo no ha hecho nada indebido. Primero porque es que ni siquiera ha tenido tiempo para organizarlo. Y sin duda alguna la misma forma como San Pablo se expresa, con esa sinceridad, siendo así que además Félix conoce lo que sea, decir, Félix ya había oído hablar sin duda alguna y más de una vez de las discusiones y del enfrentamiento entre cristianos y judíos, a los que consideraban, como hemos dicho, una secta. Comprende, por lo tanto, que San Pablo es inocente y lo razonable sería que lo dejara en libertad. Pero claro, ¿cómo enfrentarse al Sanedrín? Continuemos, versículos del 22 y 23. Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largas diciendo: cuando baje el tribuno Lisias decidiré vuestro asunto. Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle. Félix, por lo tanto, se ha dado cuenta de que San Pablo es inocente, que desde luego no merece pena de muerte, ni mucho menos, que es lo que los otros querían. Pero no quiere enfrentarse,
Y entonces, ¿qué le dice? Bueno, pues esperemos a que venga a Claudio Lisias, es decir, el que lo había cogido, que él me informe, venía a decir, ¿no? Y ya hablaremos, es decir, da largo el asunto. Y entre tanto le dice al centurión pues que lo guarde, pero con una cierta libertad. Es decir, le permiten que recibir gente y que los suyos le asistan. Podemos pensar que eso de que los suyos le asistan implica que paguen los gastos, es decir, no está en la cárcel y le alimentan y le cuidan, no, permite que le asistan los otros. Y aquí vamos a tener a San Pablo, para complacer a unos y otros, preso 2 años. Todo el tiempo que Félix le quedaba de gobierno en Palestina. En el momento que se cumplan los 2 años, pues se marchará y que otro solucione la patata caliente, digámoslo así, se la deja al otro, al que viene detrás de él. Pero entre tanto hay una cosa interesante, fijemos los versículos 24 y 25. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre oportunidad te haré llamar. O sea, digamos que como que está en su palacio, lo tiene cerca, pues tenemos que este Félix, como que su mujer Drusila era judía y posiblemente sentiría curiosidad porque habría oído hablar. Sentiría curiosidad por conocer a San Pablo y por saber qué es lo que enseñaba San Pablo, pues tienen una entrevista. Y fijemos que tenemos a este Félix y Drusila, pues son personas que no se distinguen precisamente por su rectitud de vida. Son ambos pues que se han casado y se han descasado. Drusila estaba casado con uno, pero Félix se enamoró de ella y consiguió que dejara a su marido y se fuera con él. O sea, todos estos embrollos. Y ante estas personas, San Pablo no tiene ningún reparo en hablarle de la santidad de vida que requiere el ser cristiano. Y por consiguiente le habla de la justicia, es decir, de la santidad. Le habla del juicio y le habla de la continencia, es decir, le habla de la castidad. Fijémonos que nosotros muchas veces, quizás hoy, pensamos, de esto no hables porque se van a enfadar o no lo van a entender o qué sé yo qué. Pues San Pablo le presenta el mensaje cristiano en toda su exigencia moral. Y aquí tenemos a Félix, que cuando oye hablar de santidad y oye hablar de juicio, le entra terror y bueno, otro día te escucharé. De todas maneras, continuarán hablando, pero veamos por qué y terminamos el capítulo 26 al 27. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero. Por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. Pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. O sea, vemos aquí cómo los intereses creados, los intereses humanos, están por encima de la justicia y, por supuesto, por encima de la caridad. Aquí tenemos al avaro Félix, ha escuchado que Pablo ha traído una buena limosna para los judíos, para los cristianos pobres de Jerusalén, y espera pues que él puede conseguir dinero y estaría dispuesto a darle la libertad. Y por lógicamente esto se lo diría o se lo sugeriría más de una vez, porque tuvo entrevistas con él, fueron 2 años. Y podíamos preguntarnos, ¿y por qué San Pablo no consiguió el dinero y así pudo conseguir la libertad? Porque pensamos que si de esto se hubiera enterado Lidia de Filipo, seguro que habría ayudado.
Tenía también un amigo muy rico que era Filemón. Sin embargo, vemos que San Pablo está en manos de Dios y no acepta sobornos, ni los acepta ni los da. Y por lo tanto, él es preso de Cristo y es Cristo quien decide de su vida y aguanta estos 2 años que le quedaban de gobierno a Félix, tras lo cual este buen hombre, para congraciarse a los judíos, lo deja. Entonces será su sucesor, Festo, el que tendrá que solucionar el problema. Festo, que es un hombre recto, un hombre que quiere hacer las cosas bien, ciertamente le dará solución al problema. Pero aquí tenemos a San Pablo, pues juguete de la ambición de los poderosos, diríamos nosotros. Pero sin embargo, no se siente fracasado ni se siente deprimido. Sabe que es un tiempo positivo. Y esto es lo importante. Fijémonos que cuando vemos las cosas desde el ángulo de Dios, desde el punto de vista de la fe, las cosas cambian de signo. Pero hay que activar la fe. Hay que activar la fe. Eso no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados, que hay que trabajar por la verdad. Ahí tenemos a San Pablo hablando de la verdad abiertamente a este hombre disoluto. Pero le da la oportunidad, de hecho Dios le dio la oportunidad tanto a Drusila como a Félix para conocer la verdad y convertirse. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque en el fondo no buscaban la verdad. Fijémonos que bien se entiende aquellas palabras de Jesús a Pilato. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. El que es de la verdad, es decir, el que busca la verdad y quiere vivir de acuerdo con la verdad, entonces este escucha la voz, porque ese sí que se da cuenta de que lo que dice Jesús es la verdad. Pero el que tiene intereses creados, el que busca su propio provecho personal, humano, que en el fondo no es un auténtico provecho personal. El auténtico provecho personal es cuando se vive de acuerdo con Dios, porque es la única manera de encontrar la plenitud de la felicidad, para la cual Dios nos ha hecho. Fuera de Dios, aquello de San Agustín, Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y buscar aquietuar nuestro corazón, encontrar la felicidad por otros caminos, es equivocarse. Es equivocarse y por tanto fracasar. La conclusión que es que tenemos que ver las cosas desde el ángulo de la fe. Y entonces nada ni nadie podrá hacernos daño, nadie. San Pablo dirá, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo dice Pablo, Bien, nos quedamos aquí y Dios mediante continuaremos el próximo día.